Bueno, muy buenos días. Por acá de nuevo con la intención de hacer un nuevo video para nuestro canal Retro Cómputo, que en especial hablamos de Atari, pero admitimos todas las computadoras retro de los años 80 y de los años 90 que nos hicieron tan felices en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. Antes de empezar con este nuevo video, quiero agradecerles a todos ustedes que han sido generosos con sus comentarios, con sus apreciaciones sobre nuestro canal y han permitido que lleguemos a una meta que nos habíamos impuesto hace un tiempo de tener 600 suscriptores. A día de hoy tenemos poco más de 620 suscriptores, así que a todos ustedes muchas gracias porque son ustedes los que hacen posible el crecimiento de este canal. Así que les agradezco por eso y ahora quiero que nos pongamos una nueva meta al corto plazo, que es alcanzar los 800 suscriptores. Y ahí miraremos cómo seguimos. Entonces, vamos ahora a compartir el video del día de hoy. Bueno, para hoy tenemos, yo diría que la continuación de un unboxing que hice hace un tiempo, por ahí les voy a dejar el link, de esta belleza, la grabadora General Electric, la Data Recorder. Les decía en ese desempaque que en mi opinión esta grabadora es la solución completa para todo tipo de computadora de 8 bits. Es la única grabadora que es compatible con todas las marcas de computadoras que existieron en esa época. Vamos a ver que esta grabadora se puede usar con las Atari, se puede utilizar con las Commodore, se puede utilizar con las Tandy Radio Shack, se puede utilizar con la Sinclair ZX Spectrum, se puede utilizar con la Timex Sinclair o con las TS2068, se puede utilizar con las computadoras MSX, se puede utilizar con las computadoras Texas Instruments. Es decir, no hay una grabadora, no hay un equipo de cómputo que no funcione con esta grabadora, por lo cual es la solución completa, como digo yo, para nuestras computadoras de 8 bits. Así que vamos a mirarla ahora un poco más en detalle y sobre todo vamos a ver su funcionamiento, algunas características importantes y vamos a hablar también un poco de las grabadoras que se usaron en las computadoras retro, las computadoras domésticas que usamos nosotros. Entonces, como ya hay un link de un unboxing, simplemente mostrarles la grabadora. Aquí vemos los cables que se utilizan para conectar al puerto SIO de una Commodore o al puerto del dataset de una Atari, perdón, y al puerto del dataset de una Commodore. Y acá tenemos entonces la grabadora, ahora sí completa, porque si ven el unboxing se darán cuenta que en ese momento no tenía el adaptador de corriente, pero ya logré conseguirlo por aparte y he completado el equipo completo. Entonces el equipo lo integra la unidad de grabación y reproducción, lo integra este que es muy importante y es el que nos da la compatibilidad con Atari, con Commodore, que es el módulo de interfase. Tenemos su adaptador de corriente y tenemos un manual muy bien detallado de esta grabadora, que tiene la gran ventaja de que además de estar en inglés, está en español. Por lo que sé, esta grabadora fue muy vendida en varios países de América Latina. Las he visto que son relativamente comunes en Argentina, en Chile, acá en Colombia también. Y bueno, como les decía antes en ese video, siempre la quise. Un amigo mío tenía una. Lamentablemente le faltaban algunos accesorios y nunca la pudimos usar.
no la hemos probado, tenemos pendiente de revisarla a ver si nos funciona. Por acá les voy a dejar una foto de la grabadora de él. Y entonces pues me animé a adquirir por eBay esta. Entonces vamos a mirar cómo es su funcionamiento y algunos datos importantes respecto al uso de las grabadoras de datos para nuestras computadoras antiguas. Bueno, esta es buena parte de mis grabadoras de mis computadoras retro. Como sabrán, pues colecciono computadoras retro. A mí siempre me ha encantado tener las configuraciones originales completas. Y en ese sentido, cada fabricante de computadora retro tenía su propia marca para sus propios periféricos. Por supuesto, eso incluía también las grabadoras, así como las impresoras, como las unidades de disco, como sus joysticks y demás accesorios. Pero es interesante encontrar una solución que nos permita reemplazar a todas estas grabadoras, y eso es lo que hace nuestra General Electric, la grabadora de datos CompuMate. Y vamos a mirar entonces algunas particularidades de las grabadoras que se usaban en esa época, que hay una gama amplia de marcas y modelos, algunos propietarios, como les digo, para su marca de computadora en específico, pero otros que se pueden utilizar sin ningún tipo de inconveniente en otras marcas de computadoras. Entonces vamos a empezar por este lado. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una grabadora clásica de los años finales de los 70 y comienzos de los 80. Esta es una RadioShack, la CCR81, y esta grabadora se utiliza con todas las computadoras, tanto las Tandy como las RadioShack, tanto las TRS-80 como las Coco 1, Coco 2 y Coco 3, las Color Computer. Y tiene adicionalmente una característica que tienen algunas pero no todas, y es que también se podía utilizar como una grabadora personal para grabar dictados de voz, para grabar música si se quería, para escuchar cassette de cursos de inglés o de conferencias o de lo que tuviésemos, porque esta grabadora tiene su propio parlante y tiene sus botones de grabación, de pausa y de reproducción. Esta en particular no incorpora un micrófono, pero sí tiene una entrada de micrófono donde nosotros podíamos conectar uno de esos antiguos micrófonos que nos permitía grabar en ella. Es una grabadora muy bonita, muy agradable, que también me gusta mucho porque además de funcionar con pilas, acá tiene su compartimiento para baterías, esta también funciona con una conexión a la red eléctrica de la casa o con un adaptador de corriente. Es decir, tiene tres formas diferentes de alimentación. Entonces, otra cosa que quiero decirles de esta grabadora, y que vamos a ver que la diferencia de las otras, es que esta graba de manera monofónica. En las computadoras antiguas, por lo general, las mayorías grababan en un solo canal, por lo tanto las grabadoras eran mono, no estéreo. Pero vamos a ver que hay unas que sí son estéreo. Entonces, como toda grabadora para computadora, necesita obligatoriamente un contador de cinta que nos permite posicionar el programa en el cassette que vamos a utilizar. Entonces, esta es la que se usa con Tandy y con RadioShack, pero que igual esta computadora también funciona con una computadora Timex, con una computadora Sinclair, con una computadora Texas Instruments y otras. Eso sí, permítanme hago una pausa acá en este momento porque quiero mostrarles algo que me faltó aquí, que es que muchas de ellas utilizan cables propietarios que son necesarios para utilizar con la computadora de esa marca. Este, por ejemplo, es el cable que se utiliza para conectar
la grabadora de Tandy Radio Shack a las TRS-80 y a las Coco. Es un conector por un extremo del tipo DIN 5, que por el otro extremo sí nos lleva a los conectores convencionales de audio, que al menos son tres. Uno va al ear, donde escucha, otro va a el mic para poder grabar, y el otro va a un conector remoto que permite que la computadora detenga el avance de la cinta o lo reanude a conveniencia para el tipo de programa que se esté usando. Entonces, este cablecito es necesario para utilizar con las Coco, ¿no? Pero igual, si las otras grabadoras tienen una salida MIG, una entrada MIG, una salida ear y un remote, pues también se puede utilizar con ellos. Bueno, la segunda grabadora que tenemos acá es muy bonita también, es una Texas Instruments, muy parecida a la Tandy Radio Shack, pero esta tiene algo diferente a la anterior. Esta en particular tiene dos controles para el audio, tiene uno que tiene que ver con el tono y tiene otro que tiene que ver con el volumen. Tono y volumen son dos elementos que a la hora de utilizar con algunas computadoras en particulares son fundamentales. Algunas computadoras son más sensibles que otras, escuchan mejor. Hay unas que definitivamente son casi sordas y hay que utilizar volúmenes muy altos o tonos muy agudos para que puedan cargar adecuadamente los programas. Esta tiene eso, me gusta eso, que tiene control de tono. Al igual que la otra, también se puede utilizar con baterías o se puede utilizar con conexión directa a la pared. No se puede utilizar con un convertidor de corriente, pero esta también incorpora un micrófono, lo que me permite grabar en ella. Y es perfectamente válida para llevar a una conferencia. De hecho, yo recuerdo que hace muchos años algunas personas tenían grabadoras de este tipo, tal vez un poco más pequeñas, sí, que las llevaban a las conferencias en la universidad para grabar la conferencia y las ponían ahí cerca de donde estaba el orador y grababan. También tiene su contador de cinta, por supuesto, y bueno, tiene allá sus cassettes y todo. Y al igual que esta, también es una grabadora monofónica. Vamos ahora con otras dos que son muy interesantes. Perdón. Esta también tiene su cable particular para conectar a las computadoras Texas Instruments, en especial a la TI-994A. Y es interesante que el tipo de conector que tiene para la computadora es con la forma de un conector DB9 de los que se utilizan los joystick Atari, pero al otro extremo tiene los mismos que tienen las otras grabadoras, el MIG, el IR y el remote. Eso hace que entonces, si yo no tengo este cable, no podría utilizar esta grabadora en una Texas Instruments, pero yo puedo utilizar esta grabadora Texas Instruments con un Coco, no hay problema. O puedo utilizar la grabadora Radio Shack, ¿no?, con una Texas Instruments si tengo el cable apropiado. Y bueno, seguimos con esta. Esta es la famosa Datasette, la Commodore, la grabadora para la Commodore. Y acá encontramos algo que entonces las hace muy particulares con relación a las otras que hemos visto antes. Esta grabadora no tiene un parlante propio y nosotros no podemos escuchar en esta grabadora lo que se está reproduciendo porque no tiene un parlante propio. Y además de eso, tampoco podemos grabar en ella directamente voz porque no tiene un micrófono incorporado, simplemente tiene los controles y el contador de cinta y tiene un conector especial, un conector que le permite funcionar con la Commodore 64 y con algunas otras Commodore, la VIC-20 y la Commodore 128, que la hace incompatible con otros sistemas. Es decir, esta grabadora yo solo la puedo utilizar en las Commodore. Ni riesgo de irla a utilizar en una Atari porque no va a funcionar, ni en una Texas, ni en un Coco, ni en una Sinclair, nada de eso. Ella está limitada solo a
Commodore por su particularidad de su conector. Otra cosa, esta, al igual que las otras dos, es una computadora monofónica. Y llegamos entonces ahora a la línea Atari. Y aquí tenemos no las de la primera generación, esta es como la segunda generación de Atari, la línea XL. Es una grabadora muy bonita, muy agradable. Y aquí nos encontramos con otra particularidad. Estas grabadoras también son propietarias de la marca, por lo tanto no se pueden utilizar en Commodore, en Texas, en RadioChat, en ningún otro equipo, solo con Atari. ¿Por qué? Porque utilizan conectores SIO y los únicos conectores SIO están incorporados es en las computadoras Atari. Esta en particular necesita el cable SIO, no lo trae incorporado, y necesita una fuente de alimentación externa. Vamos a mirar que las grabadoras posteriores ya no necesitaban esa fuente de alimentación externa. Tiene sus controles, tiene su contador de cinta, y aquí nos encontramos con una primera particularidad, que la diferencia de las tres que hemos visto antes. Todas las grabadoras Atari son estereofónicas, a diferencia de las de Commodore y de las otras computadoras. Ahora se preguntarán, ¿por qué una grabadora estéreo? En los años 70, 80, donde eso no era muy común y era un elemento que encarecía la producción de estas grabadoras, tener dos circuitos de audio, uno derecho y uno izquierdo. Pues eso es una particularidad que le dio una ventaja significativamente a las computadoras Atari que no tenían las otras computadoras. Y era que podían utilizar en sus cassettes, podían utilizar una pista, una de las dos pistas estéreo que tenían, una la utilizaban como una pista de datos, que es la que utilizan las otras grabadoras, eso es estándar, y la otra pista la podían utilizar con una pista de audio. Eso hizo que en Atari fuera común el uso de mucho software educativo donde nosotros podemos escuchar la narración a través del parlante de la televisión donde tenemos conectada nuestra computadora Atari, la narración o las indicaciones que hacía el profesor al alumno mientras se iba ejecutando en segundo plano o en primer plano, como quieran, los gráficos, las imágenes que nosotros estábamos viendo, y eso nos daba mucha más interactividad con la computadora. Entonces, eso es una ventaja que no tienen las otras computadoras. También nos permitía a veces entretenernos escuchando una música mientras el proceso de carga, que todos son muy largos, se realizaba. Y pasamos entonces a una de mis preferidas, ya de la tercera generación de computadoras Atari, que es la Atari XC11. Esta era la Atari 1010. Y esta, a diferencia de esta, no requiere una fuente de alimentación externa. Tiene su cable SIO incorporado, aunque también tiene su derivación para la conexión en serie de los dispositivos. Y esta permite entonces a que se alimente directamente de la alimentación de la computadora. También, por supuesto, es estereofónica para tener compatibilidad completa con las anteriores y utilizar ese software que les digo es especial. No sé qué se me olvida, pero como ven, la principal diferencia que nosotros nos encontramos entre todas ellas, y que es lo que hace que a veces sean incompatibles unas con otras, es la forma en que se conectan a la computadora. Un conector para un tipo para las Tandy, un conector de otro tipo para las Texas, un conector de otro tipo para las Commodore, un conector de otro tipo para las Atari. ¿Qué hace entonces que esta nos pueda permitir reemplazar a las demás? Vamos a mirarlo. Y esta pequeñita, la CompuMain de General Electric, nos reemplaza a todas estas. Vamos a ver por qué. Y significativamente es mucho más pequeña que la mayoría de ellas, ¿no? Es
sumamente pequeña, muy compacta. Y entonces, ¿qué tenemos en ella? Tenemos varias cosas interesantes. Bueno, primero, hablemos de su forma de alimentación. Nos admite alimentación a través de pilas o baterías, ¿no? Pero también la podemos utilizar con su adaptador de corriente. Es un adaptador de corriente de 6 voltios, que sería el equivalente a la suma del voltaje de 3 baterías de 1.5 voltios. Tiene cosas muy interesantes que no están disponibles en estas otras grabadoras, pero que al momento de usarlas con varios de los modelos de computadoras que tenemos, nos resultan muy útiles. Bueno, primero, miremos algo que es muy estándar con las demás. Por supuesto, tiene acá su conector de alimentación, tiene su conector ear, MIG y remote, igual que las demás, ¿no? A excepción de las Atari, que nos permite conectar entonces con los cables de cada computadora, de manera tal que si yo quiero utilizarla con una Texas Instruments, pues utilizo el cable de la Texas Instruments, conecto acá todos sus conectores correspondientes, ear out y remote, y acá directamente a la Texas Instruments, y ya puedo utilizarla con la Texas Instruments. Igual puedo desconectar el cable de la Texas Instruments y conectar el cable de la Radio Shack, y la podría utilizar con una Tandy Radio Shack o con una Coco 2. Eso porque tiene sus conexiones. Bueno, ¿qué otras cosas tiene que la hace diferente y muy útil, como les decía, a la hora de utilizar con algunas computadoras? Pues esta también tiene un parlante incorporado que nos permite monitorear la salida de audio que estamos enviando a la computadora. En el caso de la Commodore, por ejemplo, no hay una retroalimentación de si se está escuchando porque no se oye nada. Sí se ven las barras de carga en la pantalla de la computadora. En las Atari sí escuchamos el sonido de grabación. En algunas Sinclair ZS Spectrum tampoco se escucha nada, pero sí se ven las barras, ¿no?, de carga del programa. Entonces, ese monitor es importante, y ese monitor tiene un control de volumen que nos permite apagarlo si no queremos escucharlo, o un nivel bajo o un nivel alto. Tiene, por supuesto, también un control de volumen que se utiliza para la grabación y la reproducción, donde nosotros definimos el nivel de volumen que queremos darle a la grabación o a la reproducción, y tiene dos LEDs indicadores que nos muestran cuando la grabadora está reproduciendo, o cuando está grabando, o cuando la batería está agotándose. Y aquí atrás encontramos algo entonces que es muy importante y que les voy a mostrar. Listo, con ella podemos trabajar con todas las computadoras convencionales, ¿no? Siempre y cuando tengamos nuestro cable apropiado, y que en el otro extremo tengan obligatoriamente conectores del tipo plug de 3.5 milímetros, reg, MIG y remote. Es decir, podemos utilizarla perfectamente con una MSX, pero para eso vamos a necesitar un cable para computadoras MSX, que en un extremo tiene en las MSX un conector DIN, pero creo que es como de 8 pines, me parece, y con una Texas, con una Radio Shack, con una Timex Sinclair y demás. ¿Cómo la usamos entonces con estas dos familias de computadores que son incompatibles, con la Commodore o con la Atari? Bueno, pues para eso necesitamos este módulo, esta interfase. Entonces, esto permite configurar la grabadora para utilizar con el equipo que necesitemos, junto a los demás accesorios que ella trae. Primero, aquí en la parte anterior tiene un selector, un switch selector, que me parece interesante porque solo tiene dos posiciones. Se puede utilizar, tiene una posición que se llama
all other, es decir, para todas las demás. En esa posición es donde siempre se trabaja con cualquier tipo de computadora, diferente a la otra posición, que la otra posición dice for Atari, es decir, aquí hay que fijar si la voy a utilizar con un Atari o si la voy a utilizar con otra computadora. ¿Por qué solo Atari y por qué en la otra posición todas las demás? Pues simplemente, creo yo, no estoy seguro, si ustedes lo saben me pueden corregir, pero creo que la razón obedece a que, como les indiqué, las Atari tienen una particularidad que no tienen las otras, y es que estas son estereofónicas. Entonces seguramente activa el circuito estereofónico que no es necesario en las demás. Entonces por eso tiene ahí dos posiciones, para Atari y para todas las demás. ¿Y cómo se conecta entonces a un Atari, a una Commodore? Pues utilizamos la interfaz. Entonces la interfaz lo que nos permite es conectar primero la alimentación. Ya la fuente de alimentación no la vamos a conectar a la grabadora, la vamos a enchufar a el módulo o a la interfase. Conectamos también aquí el remote y el mic y aquí el ear. Entonces de esta manera ya tenemos conectada la interfase. Ahora en el lado de la interfase entonces colocaríamos la alimentación. Aquí tiene su entrada de alimentación y solo nos resta entonces utilizar el cable apropiado que trae para cada una de ellas. Entonces, si vamos a utilizar una Atari, utilizamos el cable que tiene conector SIO. Si vamos a utilizar una Commodore, utilizamos el conector que utiliza la datasete, que como verán son iguales, así como son iguales el SIO, los dos cables SIO, ¿no? Entonces, por el otro extremo, pues sí es igual en ambos casos, son iguales, ¿no? Aquí entonces nosotros conectamos el cable para la grabadora que necesitamos. Y si vamos a utilizar entonces Commodore, ¡pum!, lo enchufamos en la Commodore. Si vamos a utilizar con Atari, quitamos este cable, conectamos entonces nuestro cable y enchufamos al Atari. No tenemos que hacer ninguna cosa más, simplemente lo único a tener en cuenta, como les digo, es el interruptor que tiene en la parte de atrás, el cuerpo principal de la grabadora, donde hay una posición específica para Atari y la otra posición para las demás marcas, Commodore y las otras. Creo que con eso les estoy mostrando de manera completa cómo esta pequeña grabadora reemplaza a las demás y por qué es que me gusta tanto, ¿no? Porque con una sola podría reemplazar a las demás. De hecho, les comento que, como les dije antes, a mí me gusta utilizar las configuraciones originales, pero a veces por cosas de tipo práctico, la que siempre tengo a mano es esta. Y no importa con qué computadora la vaya a usar, siempre saco es esta, a probarla. Creo que nos va a tocar que hacer unos próximos videos. Creo que esta historia va a continuar en otros capítulos, porque el tiempo no nos alcanzó para ver el funcionamiento en los diferentes equipos en los que se puede usar la grabadora General Electric. Les voy a dejar por acá unos links donde ustedes pueden verla funcionando con un ZX81 y con un Timex Sinclair 1000, y les dejaré también otro link de otro de mis videos donde la pueden ver funcionando con la Timex Sinclair 2068. En unos próximos capítulos veremos cómo funciona con los computadores Atari y cómo funciona con las computadoras Commodore, que ustedes ya conocen de mi colección. Cuando les haya presentado a mis computadoras Coco y a mi computadora Texas Instruments, pues haremos un video también de ellas funcionando con esta grabadora. Pero esos quedarán pendientes para más adelante. Por ahora, muchas gracias por su atención. Si este video les gustó, por favor, dedo arriba, denle un like. Y si quieres continuar con el crecimiento de este canal, por favor, suscríbete.
Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.